sobre los retos en la vigilancia de la transparencia y el acceso a la información pública en América Latina. Contamos en la mesa con el señor Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI de México, con la doctora María Alejandra Sepúlveda Toro, directora de Fiscalización del Consejo para la Transparencia de Chile, la doctora Fernanda Campanucci, coordinadora de promoción de la integridad de la Contraloría General de la Ciudad de Sao Paulo, con el doctor Felipe Estefan, estratega de Gobierno Abierto del Banco Mundial, y con el doctor Rodrigo Mejía Novoa, gerente de Servicios Camerales de Confecámaras. Moderador, el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y entidades territoriales de la Procuraduría General de la Nación. Doctor Mesa, le doy paso. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Primero agradecer inmensamente la presencia de ustedes y por supuesto de nuestros invitados. Yo creo que ha sido durante el día una jornada muy interesante donde hemos podido aproximarnos al tema de la experiencia, de cómo se han desarrollado en los diferentes países de América Latina el tema de transparencia y en especial con esto de los sujetos no tradicionales de vigilancia. Y esta experiencia o estos mensajes que nos han traído los expertos tenemos que aprovecharlos como colombianos para tratar de implementar lo que nos corresponda. Quiero en esta ocasión, obrando como moderador, no solamente explorar con algunas preguntas o algunas ideas detonantes desde nosotros hacia ustedes, sino también de ustedes como expertos. En cada una de las entidades nacionales veo funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública, de la misma Cámara de Comercio, de entidades privadas, de superintendencias, que desde allí, desde los que a diario tienen que tratar de luchar para aplicar la ley, ¿qué ideas podríamos tratar de resolver en este panel o conversatorio? Entonces, brevemente voy a plantear algunas ideas detonantes y luego sí me gustaría que el público participara y nos hiciese algunas inquietudes directas sobre los temas que hemos tratado durante el día de hoy. Bien, para empezar, doctores, doctor Óscar, muchísimas gracias, doctora Fernanda, doctor Felipe, doctora María Alejandra, doctor Mejía, muchas gracias. Primer tema, y aquí tomo un poco las ideas que me planteaba el doctor José Vicente Casas, nuestro experto contratado por Grupo Social para el tema, y algo de Ignacio también. Primer tema, lo que tiene que ver con encontrar qué temas son públicos y qué temas son privados, es decir, qué temas son de función pública o no son de función pública. Digamos, la jurisprudencia y los que somos con algo de canas en el recorrido de la administración pública, hemos tenido ya consolidadas algunas ideas que la jurisprudencia colombiana ha desarrollado sobre el tema. Entonces, claramente, por supuesto, el ejercicio de la función pública corresponde donde hay recursos públicos o donde corresponde a entidades públicas. Pero el límite difícil de trazar está en aquellas actividades que ejercen los privados que corresponden a función pública, pero que no administran en forma directa recursos públicos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho en América Latina? ¿Cómo lo hemos hecho en México? ¿Cómo lo hemos hecho en Chile? ¿Cómo lo hemos hecho en Sao Paulo? ¿Cómo lo hemos hecho, por supuesto, en México y desde la óptica del Banco Mundial? ¿Cuál ha sido la aproximación más acertada para que en materia de transparencia y de acceso a la información tracemos ese lindero? No sé, doctor Óscar, si me permite, empezamos con las damas, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, doctora, bienvenida, muchísimas gracias, doctora María Alejandra de Chile. Te di el paso más difícil que es el primero, doctora. Bien, muchas gracias. Quizás contextualizar esta respuesta en que el desafío que tenemos es un desafío de índole cultural. En la cultura de nuestras administraciones y de nuestros países está el hecho de cuidar, de resguardar, de custodiar todo lo público. Y eso era parte del deber de la función pública. Y entonces, ¿cómo hacemos para transitar hacia una cultura de apertura y bajo principios de máxima divulgación? Es decir, que solo quede resguardado aquello que las legislaciones de los países han determinado, en el caso nuestro, todo lo que esté protegido por una ley de quórum calificado, o los temas internacionales como la defensa de los intereses del país, los temas asociados a la salud de las personas,
y cómo esto hace una tensión con la protección de los datos personales, también un asunto a analizar. Teniendo en consideración que es un asunto cultural, hay que tener cuidado con la desesperanza y el desánimo, porque los procesos culturales toman su tiempo, ¿ya? Y son construcciones históricas. Cómo hemos ido deslindando el límite entre lo público y lo privado ha sido a través de la historia de la implementación de la ley. Contarles que, por ejemplo, en Chile las universidades públicas y las empresas públicas y las corporaciones municipales recurrieron a los tribunales de justicia para alegar que esta ley no se les aplicaba y que ellos eran de naturaleza privada. Las corporaciones municipales son corporaciones de hecho privado, pero que cumplen una función pública y que cuentan con recursos del Estado. Bueno, fueron los tribunales de justicia, las cortes de apelaciones, las que conociendo estos recursos de protección se pronunciaron en el sentido de que sí les aplica la ley de transparencia y que por lo tanto deben publicar esta información. Cuando vemos ahí la evolución de un 20% a un 90% en las universidades, eso quiere decir de que en definitiva se convencieron de que esta ley les aplicaba y que era una oportunidad de transparentar su quehacer, ¿ya? Otro análisis que se puede hacer al respecto es ver en la transparencia, en el acceso a la información pública, no un problema, no una traba, no un límite, no una carga, sino que una gran oportunidad. Una gran oportunidad de disponibilizar información que los ciudadanos necesitan para satisfacer sus necesidades, para ejercer sus derechos. Temas que se han debatido en el Consejo para la Transparencia con fuerte oposición de los organismos han sido, por ejemplo, el tema de los correos electrónicos recibidos en las casillas de los servicios públicos, ¿ya? Hubo una alegación muy grande con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. El Consejo determinó que esos correos eran públicos y debían ser entregados, y el Ministerio se defendió, se recurrió a las Cortes, hasta el Tribunal Constitucional, y en definitiva, bueno, se termina, ¿no es cierto?, en una propuesta de modificación a la ley en que se señale que estos correos serán públicos en la medida en que estén referidos a materias propias de la función que cumple el determinado destinatario del correo. Temas como estos han sido de debates. Entonces, ¿dónde está el límite? Es un límite que se va construyendo, que se va ampliando, pero en este minuto nosotros la principal complejidad la tenemos con la tensión entre la protección de los datos personales y la entrega de la información. Eso sería por el momento. Muy bien, bien interesante. Proceso cultural definido en el caso de Chile en virtud de los jueces de la República y en muchas por actitud de las mismas empresas. Bueno, con el activismo judicial que tenemos en Colombia, creo que el futuro va a ser bastante complejo. Doctora Fernanda. Bueno, de hecho, coincido que esa es una cuestión cultural de fondo, porque el secreto siempre fue la regla desde la antigüedad, ¿verdad? Es muy antiguo. En la antigüedad, en Roma, los arcana imperii era la forma como los gobernantes tenían control sobre el Estado. Los que detenían las informaciones eran los que detenían el poder. Pero es razonable pensar también que ¿dónde está el poder en los días de hoy, en el día de hoy? El poder económico, los poderes, ¿dónde están? No están solo en el Estado, como se piensa, el Estado como los gobiernos, las instituciones, sino también en las grandes corporaciones, los grandes actores que hacen parte del cotidiano de las personas. Tenemos las corporaciones de telecomunicaciones, por ejemplo, que manejan datos, masas de datos de las personas. Tenemos cada vez más el tema de datos personales. Si uno mira, por un lado, que es cómo proteger los datos de los funcionarios, de los ciudadanos que están bajo los cuidados del gobierno, pero por otro lado tenemos también que la gente
usa teléfonos móviles, usa tecnologías, usa computadoras, y todas essas masas de dados que están se generando son datos personales también. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos de lo que es público y de lo que es privado en ese tiempo, los días de hoy, porque esta frontera está cada vez más diluida, más tenue. Así que los poderes que orbitan en torno del Estado también tienen que estar, de alguna manera, bajo el escrutinio del público. Y sí, las leyes de acceso pueden ser importantes para debater eso. Y el tema, por ejemplo, de la educación pública es muy claro cuando decimos sobre la forma como las instituciones están entregando información. En Brasil, las universidades hay bastantes universidades públicas, pero hay mucho incentivo fiscal del gobierno para las instituciones. Y estas instituciones no están obligadas a entregar información sobre las becas, los estudiantes, lo que están haciendo con estos incentivos. Así que la educación es un derecho, y si es entregue por el Estado o un ente privado, es un derecho de la población. Así que también sería un aspecto interesante para pensar en el marco de la ley de acceso. Muchísimas gracias, doctora Fernanda. Una idea muy detonante, muy fuerte. En verdad, explorar qué pasa con colegios privados que en un momento dado están recibiendo contratación estatal o asignación de becas, o el mismo ejercicio de la acción de educar a un ciudadano, si están obligados o no. Bien interesante. Doctor Oscar, con esa idea detonante lo dejo, doctor Oscar. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, creo que la frontera entre lo público y lo privado, como nosotros la hemos concibido y así está plasmada en la ley general, son dos parámetros. Uno es el recurso, el origen del recurso. Si el recurso, digamos, hay un recurso público, no importando dónde se encuentre, digamos, ese recurso público tiene que transparentarse, no importando si lo ejerce una agencia pública o privada, si es una donación. Por ejemplo, en México, bueno, pues la fundación, famosa Televisa, el Teletón, pues recibe cada año cantidades importantes, digamos, de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Todo el mundo sabe públicamente cuánto se dan, porque entre unos chequesotes ahí van los señores gobernadores, como si el dinero fuera de ellos, a entregarlos. Bueno, pues esto obviamente ha suscitado, y hoy hay, digamos, todo para que se sepa peso a peso, centavo a centavo, el uso que se le dio a ese dinero. La propia fundación ha abierto una página, digamos, de forma proactiva para explicar el destino de estos recursos. Por poner un ejemplo, no ponía el ejemplo de los becarios, obviamente el becario no va a abrir un portal de internet para decirnos en qué se gastó la beca, si en libros o en comida o en cerveza, sino lo que tiene que transparentar el que le otorgó el recurso es que él cumple con los requisitos primero de ingreso y luego de manutención y luego de egreso, digamos, para obtener ese recurso público, y en su momento el Estado justificar el beneficio que tiene el otorgamiento de ese tipo de apoyos dentro de una política de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, y la otra que creo que es importantísima, que a veces descuidamos todos, es el asunto de la función. A lo mejor no hay recursos públicos, pero sí es una función que la ley ha hecho exclusiva del Estado, con la posibilidad de que la concesione en algún servicio público, etcétera, etcétera, la construcción de una carretera, etcétera. Por ejemplo, hoy en México, lo decía hoy por la mañana, una discusión fundamental en la ley
que casi, digamos, fue el único asunto que en el Congreso hubo diferencia, aunque finalmente se aprobó por casi unanimidad, solo con un voto en contra, pero digamos, algo que en México decimos estaba planchado, digamos, pues hubo más de un año, llevó una discusión alrededor de 7 horas y media, un solo punto. El asunto de la transparencia en el sector energético, o de lo que los mexicanos llamamos la renta petrolera, al haber cambiado un esquema, digamos, no voy a hablar aquí de economía, pero digamos, de donde el Estado era, digamos, o se dice todavía, el propietario, bueno, la nación, de toda la riqueza petrolera, toda la riqueza que se encuentra por debajo, digamos, del suelo y subsuelo, así como en el mar, etcétera. Y hoy, digamos, una reforma energética que permite, digamos, en áreas de la competitividad, etcétera, etcétera, la posibilidad de, digamos, la inversión extranjera nacional de privados. Bueno, pues esto, digamos, se ha discutido hasta dónde, digamos, tiene que tener transparencia. Y si ustedes leen la ley general, tiene varias obligaciones específicas para el sector energético que se van a complementar ahora con la ley federal, dado que el sector energético es una empresa hoy productiva federal. Y, por ejemplo, discusiones hasta el asunto de la distribución de la renta petrolera versus las estrategias de mercado y de competencia que puedan tener las empresas. Entonces, pero bueno, para nosotros queda claro que ahí, al ser una actividad netamente pública, digamos, todo proceso, y las empresas tendrán que entrar, aquellas, sabiendo este tipo de cuestiones que finalmente, digamos, no es como en otros países, simplemente los Estados Unidos, una actividad netamente privada. Digamos, tiene otras reglas del juego que pueden hacer más o menos competitivo al país. Bueno, pero bueno, la experiencia mexicana de contratos o asociaciones público-privadas para el mal uso de los recursos, pues como es en México, la burra no era arisca, pero bueno, al paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el recurso y la función son cuestiones que son lo que tiene que poner el límite, digamos, entre lo público. Nos queda claro a nosotros como INAI que no tenemos ninguna competencia cuando el recurso es netamente privado, ¿sí? Esto es, digamos, parte, digamos, de las reglas constitucionales en ese sentido de certidumbre a la actividad económica y al uso de los recursos privados, simplemente cumpliendo otro tipo de reglas, ¿no? Fiscales, etcétera, en ese sentido, y ahí no hay. Hoy esfuerzos algunas empresas de hoy, digamos, tener proactivamente algunas secciones de transparencia y bueno, todas aquellas empresas que cotizan en bolsa, simplemente para poder estar en la bolsa, un requisito, evidentemente, pues es la publicación de sus balances y de sus informes trimestrales de resultados, de ventas, ingresos, porque bueno, yo no voy a comprar una acción de una empresa si no tengo la menor idea de cuál es su balance. Pero bueno, estas son reglas que se da el propio mercado en esta cuestión. Creo que no hay que confundir los datos personales en ese sentido. Digamos, los datos personales, aunque están ligados, digamos, a la información, estos, digamos, pues en un contrato, que nosotros, por ejemplo, vamos a entregar uno de una empresa que está construyendo, pues obviamente en el contrato puede haber algún dato personal que tenga que ver, digamos, con el patrimonio de una persona privada. Pues bueno, simplemente están las versiones públicas, pero la información se entrega. A mí lo que me importa es saber cuál es el objetivo del contrato, la duración del contrato, las cuestiones que están contratadas, el tiempo y el monto del contrato, y obviamente conocer la existencia de la empresa, su RFC, sus registros, digamos, fiscales, etcétera, etcétera. Y que es una empresa que paga impuestos, no, digamos, ¿sí? En ese sentido, no su declaración fiscal. Por ejemplo, acá en México hemos avanzado y fue una discusión que ahora ya está, después de varias cuestiones, nos queda claro el secreto fiscal, pero del que paga.
En México hoy es público, digamos, todas las listas de aquellas personas que no han, digamos, cumplido con sus atribuciones fiscales. Ojalá un día lleguemos como lo que es en Dinamarca, que no hay secreto fiscal. El pago de impuestos es público. La gente puede acceder y saber cuánto pagó X empresa o X persona, poder acceder a su declaración fiscal, obviamente en versión pública. Pero bueno, y por ejemplo en México algo que es muy importante es que la legislación fiscal permite concesiones o exenciones fiscales o cancelación de créditos fiscales por varias razones que están explícitas. Pues bueno, fue una gran discusión. En México se dieron los montos que no son nada despreciables, significan el 6% del Producto Interno Bruto, y no se daban los nombres. Ahora se dan los nombres y está, aparte de la Ley de Transparencia, en el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque el secreto fiscal cubre y protege al contribuyente, no al descontribuyente. Es como los padrones sociales, el padrón de beneficiarios, siempre y cuando no sea, digamos, por ejemplo, un padrón que, digamos, de algún, no quiero decir, bueno, por ejemplo, de las madres solteras, porque da a conocer una situación específica, pero, por ejemplo, de los beneficiarios del programa Procampo o de Progresa, pues finalmente hay un recurso público y se conoce el beneficiario con el objeto de evitar, pues digamos, o para ponerlo en positivo, de verificar que se cumplen las reglas de operación y que están los que son elegibles y no están otras personas que no serían elegibles, o como apareció muchas veces en México, que había beneficiarios que ya estaban 3 metros bajo tierra y seguían recibiendo recursos. Obviamente no ellos, sino alguien, pero a nombre de ellos. Entonces, así como son públicos, pues también deben estar públicos aquellas personas que se han visto físicas y morales beneficiadas de estas posibilidades de excepciones o cancelaciones, que pueden ser válidas, la legislación los permite, pero si uno los cruza con los nombres de las personas y los nombres de las empresas, muchas veces, digamos, se evita ese sospechosismo de algún conflicto de intereses. Termino con algo que me llamó la atención de aquí, de lo que dijo la subprocuradora y que en algún momento a lo mejor podríamos platicar. Digamos, en el caso de México, y desde la reforma 2007 quedó en la reforma constitucional, todas las solicitudes de información son anónimas, digamos, todas, o sea, por definición. Digamos, nosotros tenemos solicitudes de Mickey Mouse, de Benito Juárez, de muchos héroes nacionales e internacionales, etcétera. López Obrador pregunta muchísimo, etcétera, etcétera. No nos interesa, digamos, para nada quién es la persona. Finalmente es información pública, es como un bien público. A mí no me preguntan mi nombre para entrar a un parque. En ese sentido, dado que es un bien público, desinformación. Al contrario, en México hubo intimidación a solicitantes cuando a estos se les exigía el nombre o alguna identificación, ¿sí? Entonces, digamos, porque me sorprendió que aquí para determinada información la Procuraduría actúa, digamos, como intermediario, por decirlo así, para proteger, pues simplemente quitémosle esta chamba a la Procuraduría, que mucha chamba ha de tener, y pues hagamos, no coincido todas las solicitudes electrónicas, digamos, o las hacen con firma digital o no sé cómo le llamen acá. Pues en México el 98% de las solicitudes son electrónicas, no tengo la menor idea de quién está. Por ejemplo, tenemos 14% de solicitudes que vienen de diversos países. Me impresiona siempre que Canadá es uno de los países, digamos, en el rubro que sale, digamos, que tiene una alta solicitud. Por ejemplo, Chile solicitó también información a México, y se sabe esto no por el nombre, sino por lo que se llaman las computadoras, la IP, creo, que permite ver la procedencia, digamos, del país simplemente en ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que ese es un tema que sí debe ser repensado por la normatividad. Sé que la Procuraduría lo hace porque así está en la ley, digamos, si no sería la propia Procuraduría incumpliendo la ley, pues no lo puedo coincidir, pero sí es un tema, digamos, que yo creo que es, digamos, pues per se, o sea, pues, si es pública la información, perdón la palabra, diablos me interesa, y esto no es un derecho ciudadano, es un derecho de la gente, impresionante. Nosotros tenemos niños
que hacen solicitudes de información y termino diciendo la anécdota de un niño que solicitó una información, no se sabía, a la Comisión Federal de Electricidad. Nomás les dijo que por favor, el plazo va a contestar, si se podían contestarlo en 5 días porque le urgía la información, se la entregaron y luego respondió por correo, porque esto es válido aparte del Infomex, o mandó un mensaje diciendo que le agradecía porque había sacado días en su tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, esa es una de las paradojas que tiene nuestra ley. Se discutió cuando se estaba construyendo la norma, pero sí, está la protección del solicitante de la información como una de las funciones de la Procuraduría. Pero doctor Oscar, usted trató muchos temas y sin lugar a dudas dio en el punto exacto sobre la discusión de qué es público o privado. Colombia en este momento le estamos dando muy fuerte, sobre todo con empresas de servicios públicos, donde no hay ni un solo recurso público, pero ejercen una función de servicio público. Y primero con los de servicios públicos esenciales, claro, pero también hay otros servicios públicos que discutimos si han de ser objeto o no de la ley de transparencia. En esa tarea justamente estamos y por eso quisimos plantear esta pregunta. Doctor Felipe. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que hay una forma de aclarar un concepto que se está trayendo en esta conversación que es muy fácil. Alguien aquí levante la mano si piensa que el gobierno es más transparente de lo que debería ser. Más transparente de lo que debería ser. Una mano. Al fondo, 2. Ustedes son las 2 primeras personas que yo he conocido que piensan eso sobre su gobierno en el mundo. Ahora, para que nos digan por qué piensan eso sería interesante. Ahora levante la mano quien piensa que se deben proteger su privacidad y sus datos personales. Todo el mundo. Entonces yo quiero aclarar, cuando alguien les diga que la apertura y la privacidad de datos personales son cosas que van en contra una de la otra, por favor asegúrense de que no es cierto, eso no es cierto. La privacidad de datos personales y la apertura gubernamental, de hecho, son cosas complementarias, no cosas que van en contra una de la otra. Entonces, quería decir eso porque oía ese concepto salir en esta conversación y quería aclararlo. La segunda cosa que yo creo es que lo que deberíamos comenzar a pasar es entender que la apertura no es algo que es simplemente un derecho o una obligación, sino como hablábamos en la mañana, es una cuestión de gestión y es una cuestión de eficiencia. Entonces, yo concuerdo con Fernanda en que hay que tenerle menos miedo a la apertura y más bien lo que deberíamos buscar es explicaciones en los casos en los que no se abre información que el público necesita o para la que el público tiene una necesidad razonable de por qué no se hace pública, en vez de la dinámica en la que estamos actualmente, en que muchas veces nos toca explicar la razón por la que queremos que la información sea pública. Eso es lo que muchas veces internacionalmente se habla como open by default, ¿no? O sea, estamos en la apertura y si hay una información que no debe estar en eso, de lo que es la gestión pública, entonces tiene que haber una explicación legítima. Pero muchas veces encontramos en los gobiernos alrededor del mundo que lo que se ha considerado en la ley como explicaciones legítimas de información de gestión pública que se quiere mantener privada, a veces se abusa para mantener información privada que no lo debería hacer. Yo pongo un ejemplo por decir que es el gasto de defensa. Muchos países gastan muchísima cantidad de dinero en la agenda y en el rubro de defensa. Yo entiendo que un país, por cuestiones de seguridad nacional, no quisiera decirle a los otros países exactamente cuál es el armamento que está comprando. O sea, yo entiendo por qué uno no querría decir compré un avión espía que tiene las siguientes especificaciones. Yo entiendo eso, pero es imposible pensar que los ciudadanos de un país no tienen derecho a saber cuando sus gobernantes han gastado millones y millones y millones de pesos en armamento militar y por lo menos tener una idea básica de cómo se ha hecho ese gasto y quién recibió esos dineros. Entonces, creo que lo que tenemos que comenzar a pensar es, si entendemos que la apertura tiene unos beneficios muy claros, que se hagan explicaciones legítimas de por qué hay información que no tiene que estar en la apertura, pero creo que tenemos que tender a la apertura de todo lo que tiene que ver con gestión pública.
Yo creo que Rodrigo va a hablar de esto ahorita en un segundo, pero la otra cosa es que la definición de lo público y lo privado, como decía Fernanda, no es una frontera clara que uno traza con una línea, sino que creo que es como cualquier entendimiento de nación, es un concepto que todos vamos negociando y renegociando por las interacciones básicas de lo público y lo privado. Lo privado no existe fuera del contexto público en el que opera y lo público no existe y no puede ser implementado sin el sector privado. Entonces, lo que creo que hay que mirar es en esas interacciones entre el sector público y el sector privado, cómo podemos tener los datos que los ciudadanos merecen tener para entender lo que está haciendo su gobierno y cómo podemos tener los datos que el gobierno y el sector privado merece tener para poder competir de manera justa, para promover la competitividad y el crecimiento económico inclusivo en un país. Doctor Felipe. Doctor Rodrigo, yo creo que usted nos puede dar luces desde la óptica de lo privado. Gracias. Sí, a nosotros, quiero ser pragmático en relación con lo que nos sucedió con la ley de transparencia, y es que nos corrieron la cancha. En el sentido que teníamos el paradigma que lo público era estrictamente el alcance de la función pública. Y resulta que el uso y de los recursos públicos, que no provienen de una asignación presupuestal, que no provienen de una entidad pública, sino que son percibidos públicos en la fuente, nos hizo replantear el alcance de lo público, para entender que aquello privado que habíamos entendido siempre como privado se me convertía en un factor público. Para ponerles un caso concreto y sencillo, la nómina de funcionarios se me volvió pública, así estuvieran asignados a funciones privadas, por cuanto estaban siendo pagados con cargo a recursos de origen público. Eso significa que, pero ahí empieza esa corrida de cancha, nos hace plantear hasta dónde y en dónde lo privado me hace respetar el derecho que le asiste al individuo sobre sus datos. Y en ese escenario entendimos que lo público y lo interés público es el dato del funcionario en relación con la función que cumple y en relación con el papel que está desarrollando, no el dato del funcionario que solo le interesa lo que le interesa a sus particulares o a su entorno privado. Y en ese sentido hicimos una división, que nos permitió identificar que lo público era lo vinculado al rol que el sujeto cumple, lo demás era privado. Y por lo tanto, de ahí en adelante identificamos otro conjunto, otros segmentos de información que adquirían el carácter de ser públicos por la fuente del recurso con que se financiaba, pero cuyo resultado se podía mantener siendo privado. Para ponerles un ejemplo, la financiación de una consultoría con recursos públicos es una inversión pública que la puede dar a conocer, pero el resultado puede contener elementos privados que pueden estar sujetos a reserva. Eso es un caso a caso, eso no puede ser una regla fija en esos casos particulares de definir qué es lo público y lo privado. Hay que tener criterio y afinar criterios con el propósito de poder tener en cuenta, cuando estamos en esos linderos que no son estrictamente allá y aquí, poder definir cuándo y hasta dónde llega lo público y en dónde comienza el campo de la información privada. En el caso particular de las cámaras entendemos que además existe un conjunto de funciones que no son públicas, que son otras funciones. Por ejemplo, el público tiende a confundir que la función de los centros de conciliación y arbitraje es pública. Lo que es público en los centros de conciliación y arbitraje es la información derivada de los fallos, de los laudos arbitrales y de los fallos de las conciliaciones. Pero la actividad no, porque es que el centro de conciliación no cumple una función pública. Los que cumplen función pública son los árbitros y los conciliadores, porque esos son los sujetos delegados legalmente para cumplir la función de administrar justicia. No es el centro de conciliación. Y sobre eso existe jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde han definido la función. Y en ese campo también nos dimos a la tarea con el Ministerio de Justicia de definir qué es lo público y qué es lo privado allí. Lo público son los fallos y los laudos arbitrales. Lo público es las actas de conciliación.
y ahí también fijamos lindero. En otros sectores distintos a los camerales, porque nos ha tocado poderlos observar en ese tránsito, sobre todo en aquellos que están compitiendo en el mercado, que cumplen, privados que cumplen una función pública, pero que tienen que competir en el mercado, el lindero es mucho más difícil. Porque resulta que la información que de allí se desprenda puede afectar su posición competitiva en el mercado y afectar su resultado, sobre todo cuando es un privado que cumple una función pública que para todos los efectos económicos se comporta como un agente de mercado. Entonces, yo diría, en materia, cuando los linderos no son claros, hay que afinar criterio y el análisis es caso a caso. No hay una regla exacta y no hay una regla uniforme para decir en dónde termina y en dónde arranca el otro tema. Doctor Oscar, lo vi cuestionando algo de lo pues puesto. Bueno, con la última parte sí coincidí, pero sí hay caso, es caso por caso, pero hay reglas generales y a partir de ahí se analizan si caen en los extremos o no. Por ejemplo, una cuestión de las que yo he ido viendo anotando y es, todavía oigo catálogos de información reservada. Vamos, eso debe desaparecer. Es el primer vicio, y se los digo porque en México hasta hace un año era la regla. Los catálogos de información. No, y eso es como ponerle un pastel a un niño. Entonces veo al funcionario público y empieza a catalogar todo lo que… Y en México, bueno, cuando menos el IFAI tenía que avalar esos catálogos y es un trabajo de nunca acabar. Porque el grado de generalidad, y no voy a estar revisando documento por documento, entonces los fallos pueden ser de lo más discrecional, hacia un lado y hacia el otro. ¿Cuál es la solución? Es muy fácil. Toda la información que está, ese es el principio de la máxima publicidad, lo decía perfectamente el compañero del Banco Mundial, es pública de principio. Estoy quitando la información de oficio que está perfectamente especificada. Viene la solicitud de información. En ese momento, es el caso por caso, reviso la situación de esa información en ese momento dado. ¿Sí? Bueno, es un proceso seguido, es uno de juicio. Ya terminó, ya pasó por su última instancia, es pública. Está en un proceso todavía, digamos, en el cual hay posibilidades de un amparo, de una impugnación, todavía no, porque está todavía en la observación. Pero, y la reserva a lo mejor por X, en México era 12, hoy se reserva a 12, que para mí, pues eso es, digamos. Pero si vuelve a venir una solicitud sobre esa cuestión, obliga al funcionario público a ir a revisar y no ir al famoso catálogo. Decir, no, maestro, esta ya la reservé por 8 años, ya le puse su sello y se va. No, la tienes que revisar. Puedo decir lo del juicio, puedo decir un proceso. Voy, la reviso y me doy cuenta que el juicio ha terminado. Ahí está. Versión pública, evidentemente. Entonces, ese es, digamos, el asunto. Se evita mucho trabajo innecesario, se le quita el gran incentivo a la opacidad de estas listas. ¿Sí? Bueno, en México fuimos capaces de llegar en un momento en el Distrito Federal hasta lo que eran los decretos. O sea, el titular tenía la posibilidad, ¿sí?, de decretar, o lo hizo López Obrador, famoso con los segundos pisos, decir, esta información es reservada, ¿por qué? Por mis pistolas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, eso, digamos, eso y los listados es lo mismo. Entonces, bueno, y bueno, creo que la nómina, digamos, es un tema avanzado. Todo donde haya un peso, un centavo que se pague, es público. No me importa la función que esté desarrollando. Hay dinero público, hay dinero en las personas, digamos, esté haciendo algo público, algo privado, etcétera. Digamos, hay los sindicatos, como funcionan, reciben cuantiosas cantidades de dinero, ¿sí?, que su función que realizan pues, sería privada, proteger los intereses de sus trabajadores, eso dicen. Bueno, me dicen, o sea, yo
Hace mucho que no conozco un sindicato que proteja los derechos de los trabajadores. Bueno, en México, que bueno, que la ley del trabajo es la nueva, porque obviamente vino el asunto, todo recurso público. La cuota sindical no es un recurso público, es un recurso que el trabajador ya hizo suyo y que por voluntad, ¿sí?, aportó al sindicato. ¿Sí? Cuidado con que no lo aporte. Pero esa es otra discusión. Bueno, igual la tarifa. Termino con ella, pero bueno. Y el asunto de la cuestión de conciliación, pues, o sea, finalmente es un asunto de interés público. Digamos, lo que ahí todos, digamos, suceda. Y aguas con los laudos, ¿sí? Con eso termino. En México agarramos los laudos y van los laudos, y entonces estaban las famosas listas negras que el sector empresarial hace. Teclea el nombre del cuate que le va a solicitar trabajo, y cuidado con que aquel trabajador haya demandado a una empresa en algún momento en que tuviera toda la razón dicho por un juez, lista negra, ¿sí? Hoy en México está prohibido, digamos, y que esos bases de datos sean indexables en buscadores, porque atentan, ahí sí, digamos, contra la vida de las personas, su prestigio, etcétera. ¿Por qué? Porque yo demandé a una empresa, ya eso me imposibilita de trabajar, digamos, por una lista negra, digamos, este tipo de cuestiones. Ahí sí, cuidado con los laudos que deben de ser. Y ahora hay que asignarles un número, una cuestión. ¿Qué le interesa al público? Lo que le interesa al público es que el juez, digamos, actúa apegado a derecho, el debido proceso, ¿sí? No el nombre de la persona. Porque para lo que ha servido es para hacer estas famosas listas negras, y entonces las personas hoy tienen miedo de demandar porque pueden ganar o perder, no estoy de un lado, pero, digamos, si aparece una lista negra, olvídate, digamos, de volver a trabajar. Doctor Oscar, Fernanda o doctora María Alejandra, ¿quieren complementar algo? Quisiera traer la mirada del ciudadano a esta conversación, la mirada de las personas que son las que solicitan la información o la buscan en nuestras páginas web. Más allá de estas discusiones del límite de lo público y lo privado, el ciudadano no conoce la oferta de lo público, no sabe qué es lo que existe y qué es lo que él puede solicitar. De manera que ese es un desafío que tenemos y uno de los retos ya de la implementación de nuestras leyes. ¿Dónde está el catálogo al cual puedan acceder las personas y sepan que todo eso que está ahí lo pueden solicitar? ¿Ya? Eso era tan solo. Fernanda. Sí, es que es un asunto complejo, un tema complejo, porque yo pienso que esta figura de termos de clasificación fueron creadas para formalizar una... yo coincido con la opinión de que hoy clasificar documentos, reservarlos y hacer una lista de documentos reservados puede ser muy peligroso porque se deciden cómo van a ser y no hay criterios, pero la gente no sigue los criterios. Pero me preocupa un poco que la gente, porque hoy está instituido y yo no sé si en México ahora con esta reforma se cambió eso. Sí, no hay más. No hay más listas de... No estoy diciendo que no hay información reservada. Sí. Hay, nomás es cuando se clasifica. Sí, eso es bueno saber. Bueno saber porque coincido que eso fue un error de nuestras leyes. Yo creo que estaba en la ley modelo también, no estoy cierta. Se está en la ley modelo. Porque era preocupación de resguardar al ciudadano para que, bueno, no, voy a solicitar y ahí el agente público va a revisar y ver, bueno, esta persona está solicitando, así que voy a clasificarlo. No, se puede clasificar al momento de la solicitud, pero solo previamente. Yo comprendo esta preocupación, pero lo que me preocupa más ahora es que la gente no está monitoreando, no está vigilando los listados de clasificación. No se pregunta por qué esto o aquella información están clasificadas. Por lo menos en Brasil esa discusión no existe. Hay muchas informaciones reservadas, sobre todo en temas de defensa, de relaciones exteriores, pero no se pregunta mucho. Así que es un tema muy importante. Sí, yo quiero ser muy breve solamente para poner una pregunta y es,
que creo que todos debemos pensar, sin importar en el sector en el que estemos, ¿a quién le benefician los secretos? Porque cuando hay secretos, por alguna razón es, y a alguien le están beneficiando. Entonces, siempre hay que pensar, cuando hay información que no se quiere hacer pública, ¿por qué? ¿A quién le beneficia que no sea pública? ¿Es a un ente gubernamental que no está actuando de la manera en la que debería actuar? ¿Es a una empresa que se ganó una licitación que no se merecía? ¿Es a un ciudadano que actuó de manera corrupta en su interacción con el gobierno? ¿Es alguien que le sacó ventaja al ciudadano del común? Entonces, si en verdad nosotros queremos un país que, como lo dicen tantos los logos, sea de prosperidad para todos, creo que nos toca pensar muy seriamente de cuando hay secretos, por qué hay esos secretos y a quién le están beneficiando. Bien, doctor Rodrigo, ¿derecho a réplica? No, quiero retomar un tema y es algo que mencioné en mi intervención, y es el rol del privado, del sujeto privado, que cumple una función pública. Y comparto plenamente que en los sujetos que plenamente públicos, de naturaleza pública, todo es absolutamente público. Y comparto la tesis de la información clasificada no siempre conduce a buenos resultados. En materia de los privados, es que los privados estamos obligados en cuanto a la función pública que desempeñamos. Lo demás que hacemos como privados es de la esfera del campo de lo particular. Yo lo puedo volver público. Es más, en la práctica, lo que nosotros hacemos en casi todas las cámaras de comercio, casi todo es público, todo está susceptible de ser mostrado, todo es susceptible. Sin embargo, no significa que eso lo tenga que convertir en un hito público para que todo el mundo pueda acceder de la misma manera como accede cuando se trata de la información vinculada con la información pública o el uso de los recursos públicos. Y el único límite, digamos, en el cual yo, digamos, encuentro una claridad absoluta es en el caso de los derechos de los titulares de información privada, de los sujetos que por protección de datos personales, por custodia de sus datos y por custodia de su privacidad, su intimidad y su buen nombre, deban ser información clasificada. Que ese es el único momento en que nosotros sí tenemos una información clasificada, los datos de menores, datos relacionados con la salud de los sujetos, datos vinculados, por ejemplo, con las preferencias políticas o con la participación en organizaciones de ciertos individuos, son reservados. Creería que justamente en eso estamos en el Estado colombiano, Procuraduría y Gobierno Nacional, con el acompañamiento de las diferentes superintendencias, tratando de definir ese lindero en el privado que ejerce funciones públicas, sin recurso público. El que tiene recurso público claramente está definido en la ley y digamos ahí no hay discusión. El problema es en los particulares que ejercen funciones públicas. Y ahí vienen otra serie de discusiones, verbigracias en las tasas, en las contribuciones que recibe directamente la empresa, en el caso de las tarifas, que recibe directamente la empresa sin que nunca tengan recurso público, en el caso de los señores notarios, doctor Eduardo, temas que estamos justamente en esa discusión. Y doctor Rodrigo, yo creo que usted dio aquí, puso una primera bomba de discusión, pero que doctor Oscar claramente plantea el escenario desde México. La primera discusión, pero también hay otra discusión que no hemos saldado, la del compañero que ojalá nos pudiera contar su visión de aquella, si tú generaste esa discusión, doctor Oscar, pero escuchémoslo primero, del tema del doctor Rodrigo. Perfecto, entonces me excusa un minutico, doctor Oscar. Muy rápido. Bueno, creo que hay mucha razón la compañera de Chile que nos recuerda que la principal visión era del ciudadano. Creo que dos asuntos son fundamentales. Uno, en vez de las listas de clasificación, lo que hoy se exige o se exigirá es el listado de la información que detenta, toda el listado, ¿sí? Para que la gente sepa qué hay. Y la otra, de verdad, tan básica, a mí, digamos, yo he estado 8 años, me sorprendió el listado de los sujetos obligados. 375 fondos y fideicomisos en México. Cuando yo los vi, este es público. Como dijo alguien, ya no nos vamos a mover porque no nos movemos si nos preguntan, ¿no? No queremos publicidad en la tele, que sepan que somos públicos, ¿no? En ese sentido. Es la caja chica, decían, es la caja grande, digamos, del su ejercicio en México. Entonces, esas dos cuestiones son importantísimas, el listado.
Bueno, ya dije, creo en la información reservada, solo es cuando se clasifica. Y el caso por caso se da por la prueba de daño. La prueba de daño, alguien, y creo en soy economistas en las estrategias de mercado. Y tenemos dos casos distintos. Cuando una empresa pública o una empresa concesionada compite en un mercado con privados que no tienen esa misma condición. Hacer información pública, a lo mejor de su estructura de costos, su tipo de cosas, la pondría en desventaja. Ahí hay entonces que cuidar a través de la prueba de daño, porque lo que menos queremos es un daño a la nación, o sea, así, ponerle una desventaja. Pero, por ejemplo, el sector energético en México, que es el único, va a ser, digamos, porque todos van a estar en las mismas condiciones, ¿sí? No hay un privado que esté en una condición distinta, digamos, todos están concesionados. Pero también la estructura de costos no lo vamos a poder dar o está la de no darla. El INAI hemos contratado ahora un doctor en Chicago especialista en estructuras de mercado y competencia para ver hasta dónde, porque tampoco queremos desinventar, o sea, que no venga la inversión en ese sentido. Entonces hay que buscar ese justo medio y que sí es el caso por caso, y cuando se comprueba el daño posible o el daño futuro, pues obviamente, digamos, aunque haya un principio de máxima publicidad, también hay un principio de racionalidad y hay un principio muy importante de lo que se trata primero, pues es de defender los intereses del Estado y los intereses de los recursos públicos, que finalmente son los intereses, en el mejor sentido, y si esto funcionara realmente, pues de aquellos, digamos, que aportan, y no solo se aportan, de todos los habitantes de ese país, digamos, que el recurso público se vuelve fundamental para ellos. Doctor Oscar, con el test de daño, doctor Rodrigo. Solo complementar una idea que usted ha tocado un punto fundamental, y es en el campo de los servicios públicos y en el campo del desarrollo, por ejemplo, de grandes infraestructuras, creo que es un campo interesante de evaluar y revisar en dónde está el límite de lo público y lo privado allí. Porque, por ejemplo, en el campo en Colombia está inaugurando una nueva etapa del desarrollo de su infraestructura a través de las concesiones de cuarta generación, en donde los recursos públicos empezarán a irrigarse con posterioridad al desarrollo de las obras, pero el proyecto es público y el interés es público en esa materia y la información debe ser pública en esos casos. Tuve una experiencia hace unos años con concesionarios de obras públicas en donde se negaban a entregar información sobre la inversión ejecutada por cuanto era inversión privada. Sí, esa discusión muy pertinente. En el año 2000, cuando en República Dominicana se discutían, estábamos todos los países de Latinoamérica, hasta dónde llegar lo público y hasta dónde lo privado, se acordó, bueno, en el 99 fue, vamos a correr hacia lo privado. Y entonces permitimos en todos los países de América Latina la llegada del capital privado en todos los temas. Entonces ese lindero se nos empieza a difuminar. Muy bien, ahora sí escuchemos a la voz disonante, mejor voz no, en este caso no es voz. Bueno, es tu pregunta. Sí, Presente. Jairo Andrés Becerra, yo soy profesor, investigador, y es en respuesta a tu pregunta, es desde una perspectiva, hay muchas perspectivas, por supuesto, ¿no? Desde cuidar el dinero, porque creo sencillamente, voy a tratar de resumirlo, que se debe guardar información, que hay demasiada información, desde dos puntos de vista. Yo lo miro desde la política pública. Ya se está presentando problemas cuando hay demasiada información. Hay muchísimos grupos de interés que siempre van a tener interés en torpedear, ¿sí?, esa situación. Ya lo estamos viviendo, tema concreto en Colombia. Entonces vemos cómo la información pública que tenemos sobre un contrato, sobre una gestión, se ve entorpecida, porque obviamente desde la política pública se sabe que nunca va a ser perfecta un proceso de contratación, ¿sí?, y vemos cómo se ha ido bloqueando sistemáticamente. Por eso les digo, desde la perspectiva de la política pública, desde la perspectiva de esa labor. Claro que hay beneficios, por supuesto que hay beneficios. Yo lo que lo veo es que hay demasiada información porque creo que no estamos preparados para recibir esa información aún. Dos casos más y termino. Ya conozco un caso de no determinamos bien el campo de la información. Ya hay víctimas. En nuestro país hay víctimas por fallas en la entrega de la información, concretamente en el proceso de reinserción.
ya se usó esa información para atentar contra una persona. Entonces, claro, y los argumentos fueron, no había presupuesto, no sabíamos el alcance. Entonces yo me pregunto, soltamos la información sin estar preparados para esa información. Y tercero, el dilema del Big Data, que es qué vamos a hacer con esa información, que lo estamos mostrando, claro que va a tener unos grandísimos beneficios, pero creo que va a frenarse, sinceramente, cuando ese Big Data produzca datos que atenten contra la seguridad pública, que va a ser en cuestión de ya, sí. Y creo que hasta ahí va a llegar el tema de la transparencia, porque yo veo que no estamos preparados, ¿no? Entonces no entregamos, por ejemplo, los datos concretos, relacionamos funcionario con salario, ¿sí? Pero no es muy difícil, ¿sí? A través del proceso de metadatos, realmente encontrar quién es el funcionario y cuánto se gana ese funcionario, por más de que lo pongamos en ese nivel, ¿sí? Lo decantamos y podemos saber, ¿sí? Y podemos inferir muchos otros datos, a qué horas sale de la entidad, a qué horas pasa. Entonces, es ahí, desde esa perspectiva, por supuesto que veo grandes beneficios, la transparencia, el manejo de los recursos públicos. Yo lo que veo es que no estamos preparados, ¿sí? Por eso digo, oiga, hay demasiada información, la soltamos como, o la vamos a terminar que entonces soltando. no es voz disonante, sino nos trae otro capítulo. El tema de la forma y la calidad de la información que estamos publicando, doctor Felipe. No, me alegra que estamos de acuerdo completamente, completamente. Creo que hay una diferencia entre que un gobierno sea muy transparente o no lo suficientemente transparente y que haya demasiada o no demasiada información. Yo creo que el problema, y como yo lo decía esta mañana, vivimos en una esfera de información pública que es como ninguna otra en la historia. Entonces yo concuerdo con usted, profesor, de que hay más información de la que en este momento tenemos la habilidad de gestionar. Y si no manejamos esa información apropiadamente, también dentro de la cantidad masiva de información que hay, se puede terminar creando espacios de opacidad por el simple hecho de que la gente ni siquiera entiende qué tanta información hay. La gente puede ser el ciudadano del común, la persona del gobierno, una pequeña y mediana empresa que está intentando buscar una oportunidad de un contrato público. Entonces, yo creo que no hemos tratado hoy el tema que usted está trayendo de la manera en la que deberíamos, y es que no solo se trata sobre la parte de oferta de información y oferta de datos, sino la parte del uso y la priorización de datos en base a lo que los diferentes actores necesitan. Y creo que ese es un punto que es muy, muy importante, porque me están grabando, creo que hay una cámara, bueno, igual yo voy a decir lo que me parece, por la transparencia y la apertura, voy a decir lo que me parece. Creo que Colombia ha intentado hacer mucho auge de que ha transparentado un montón de datos, y yo no veo casos de éxito de que esos datos se estén utilizando por los diferentes actores para poder co-crear políticas públicas que respondan al análisis de esos datos. Y eso es como cuando uno iba a la clase de filosofía y le decían que si un árbol se cayó y nadie lo escuchó, sí se había caído. Para mí es lo mismo con los datos. Si alguien publicó unos datos y nadie los utilizó, ¿sí son abiertos? ¿Sí son públicos? O sea, para mí tenemos que redefinir cuando hablamos de datos abiertos, de gobierno abierto, creo que debemos pasar de una definición que hasta ahora ha sido netamente técnica sobre el formato de los datos, a entender que el uso y la disponibilidad y la promoción proactiva de que la ciudadanía y los posibles usuarios de los datos entiendan que los datos existen y entiendan cómo los pueden utilizar, son parte de la definición de si un dato es abierto o no es abierto, de si un gobierno es abierto o no es abierto. Y yo creo que eso es muy importante para la sostenibilidad del movimiento de la transparencia. Yo concuerdo con usted en eso, porque uno cambiar los sistemas de información y las bases de datos de una agencia de gobierno, ustedes que trabajan en gobierno y tienen datos, eso no es cualquier bobada. O sea, eso requiere mucho tiempo, requiere inversión, recurso humano, recurso financiero. Y creo que cada vez que uno haga una inversión, uno tiene que demostrar cuál es el impacto y cuál es el retorno de esa inversión. Y eso solo se va a ver hasta que los datos se comiencen a utilizar. Yo entiendo la preocupación sobre el Big Data, pero yo tengo más emoción sobre el Big Data que tengo susto, porque a mí me parece que sería increíble uno poder tomar, por decir, los datos de Uber,
los datos de alguien que se quejó en Twitter de que había trancón, utilizar los datos de SECOP sobre la construcción de una vía, utilizar los datos de mapa inversiones para ver cómo se pagó esa vía y conectarlos todos y entender en verdad cómo deberíamos tener, por decir, inversión en una malla vial que sea más acorde a lo que es la verdadera necesidad de los ciudadanos. O sea, yo creo que hay cosas con Big Data que ni siquiera hemos comenzado a imaginar que podrían comenzar a en verdad transformar la manera en la que el sector público, el sector privado y los ciudadanos pueden trabajar en conjunto. Claro, con un respeto y una privacidad a los datos personales, pero yo creo que eso tiene que ver con la educación de los ciudadanos, que entendamos que si yo estoy sosteniendo este teléfono, eso significa que cualquier persona en verdad podría saber dónde estoy yo. Si los ciudadanos no entienden eso en este momento, entonces hay un trabajo de educación que le corresponde tanto al gobierno como a todos nosotros para comenzar a entender que vivimos en otro mundo en el que la interacción entre gobierno y ciudadanos es diferente, la interacción entre usuarios y tecnología es diferente y tenemos que entender los riesgos, pero no dejar que los riesgos limiten las oportunidades. Profesor, y les advierto, estoy luchando contra ese reloj. Entonces, solo dos precisiones. Luego hacemos, sigue. Yo también soy más entusiasta. Claro. Yo realmente no es temor, desde mi perspectiva es realismo, ¿sí? Que sé que creo que se va a frenar cuando se presenten situaciones de seguridad. Hay muchos casos de referencia históricos, entonces es por eso, no por nada más. Y segundo, pues sería más partidario de la transparencia pasiva por requerimiento que de la activa, viendo cómo estamos haciéndolo, ¿no? Es solo eso. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer la ronda final y aprovechamos para dar respuesta e inquietudes a lo que nos plantea el profesor. Quiero empezar con los nacionales, en esta ocasión, doctor Rodrigo, y luego hacemos el recorrido por los expertos internacionales. Quería retomar un poquito el tema que creo que es fundamental y estaba por tocarlo, y es la utilidad del dato publicado. Porque yo lo que siento es que estamos en un escenario instrumental, en el cual la reglamentación de la ley nos ha puesto en un escenario netamente instrumental de publicar un listado de cosas. Por aquel artículo, exactamente. Pero cuando me he dado la tarea, porque me di la tarea para hacer nuestro trabajo de revisar qué era lo que habían hecho las demás entidades, qué habían hecho las entidades públicas, resulta que me encuentro con una información que encuentro poco útil, poniéndole la óptica de ciudadano. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo en una información de muy precaria utilidad, que entonces que se llevaría al traste el propósito de transparentar y hacer público datos e información que podría ser relevante. Yo también coincido que es más la transparencia pasiva, en el sentido que puede representar los intereses y buscar mucho más profundo en lo que le están preguntando, lo que quiere preguntar un usuario, que generar una relación de datos instrumentales por cumplir con una ley. Siento también que la ley de transparencia no pasó por un tamiz de análisis de la institucionalidad colombiana y copiamos un modelo algo foráneo que mal copiado, que no representa y que nos pone en una camisa como que nos toca acomodarnos, pero queda a unos un poquito más grande, a otros un poquito más chiquita, pero todavía no tenemos claridad sobre ese tema. Gracias. Bueno, es que he pedido primero la palabra, perdón, porque tengo que pasar al sanitario, pero abierta, transparentemente. Sí. No, si no voy a salir van a decir que ya me enojé, pero no es el caso. La verdad es que sí me sorprende lo que estoy escuchando. Me sorprende y me asusta, y qué bueno que se diga aquí, no se diga afuera, porque América Latina lo que tiene un problema impresionante es de opacidad. O sea, digamos, hay que ir a cualquier región del mundo y si América Latina la conocen por algo, aparte por el buen clima y las buenas playas, es por la opacidad y la corrupción. O sea, eso hay que tenerlo presente todos los días. Y si hubo un error tan lamentable, ahí hay un descuido, que no bajo el pretexto de cerrar la información, sino de cerrar las puertas a esos errores en ese sentido. Y, por ejemplo, para eso están las pruebas de daño y la responsabilidad que uno asume, si no es de soltar la información por soltar la información, ¿sí? O sea, nosotros sancionamos también a aquel funcionario público que es capaz de soltar una información o confidencial o reservada.
Y si hay la duda, para eso está el órgano garante y es mejor el recurso de revisión del ciudadano que soltar irresponsablemente una información. Pero eso no es pretexto como para decir. Y la información de oficio es una demanda ciudadana. Si esta oferta no se ofreció de a gratis, señores. Sí, es una demanda, digamos, en el caso mexicano, pero no es solo el caso mexicano, la oferta informativa está en función de la demanda. ¿Sí? Y si son grupos específicos, son grupos que tienen efectos multiplicadores. Digamos, el haber en México publicitado el padrón de Procampo, millones de pesos se ahorraron que se desviaban de recursos. Y aunque si un campesino no puede hacer la solicitud de información por limitantes socioeconómicas, digamos, el efecto, no sé cómo se llama aquí, digamos, exhibición que tuvo eso, digamos, hay un beneficio y un ahorro económico que nosotros estamos tratando de hacer para medir ese tipo de cuestiones. Entonces, digamos, la información de oficio, pongo el dato en México, 140,000 solicitudes de información, 44 millones de visitas a los portales de transparencia, ¿sí? Y información que hoy se solicita porque no está, y una solicitud cuando la información está en el portal solo se le indica, muchas informaciones así se contestan, ¿sí? Es la información proactiva. ¿Cuál es el miedo de poner la información? Es pública. Y si esto, en México desde hace 12 años está el nombre de la persona y su salario, ¿sí? Ligado, mi salario está ligado, el que lo quiera conocer, y no ha habido un solo problema de seguridad de los funcionarios públicos, hablando del país, lamentablemente, que sufre las cuestiones de inseguridad más grandes. Penosamente, y con una disculpa a Colombia, dicen que México se colombianizó cuando, digamos, en Colombia se ha borrado, para que vean lo que está pasando. Y no ha habido un solo problema de seguridad por cuestiones de transparencia. Los hay por otro tipo de cuestiones ligadas al narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, cuidado. Y no podemos negar, digamos, la utilidad de los datos. Si, digamos, hoy tenemos un problema simplemente con el servicio de taxis que terminó con una de las, digamos, peores servicios públicos que hay en América Latina, gracias a una aplicación tan sencilla, gracias, digamos, a la información pública, digamos. Y así los servicios públicos y muchos servicios, digamos, se terminan, digamos, en América Latina, de alguna forma se tiene que terminar ¿cómo le llamamos? No sé si le llamen aquí, digamos, de forma igual, esta idea paternalista que tenemos de los ciudadanos ya, por favor. No es conveniente que tengas tanta información. Digamos, la gente o sea, se transforman. ¿Qué es lo que sucede? Que se rompen círculos de poder, digamos, en ese sentido, digo, negocios mal habidos, etcétera, etcétera. Ahora hay un problema, digamos, con el exceso de información. Perdónenme, señores, pero y ojalá no vayan a decir, porque eso va a ser sopretexto de muchísimas personas, digamos, para continuar con la opacidad en América Latina, con la discrecionalidad de los recursos públicos, y no lo digo yo, lo dicen cualquier calificadora internacional, de organizaciones internacionales, y ahí está la realidad de América Latina, digamos, con grandes inversiones en gasto público. Y pongo, por ejemplo, el caso mexicano, para no poner, México invierte más en educación que muchos países, estoy hablando per cápita, ¿sí? Y los resultados son magros. ¿Qué sucede? Hay un problema de una mala utilización y de la eficiencia de los recursos públicos, muchos de los cuales se desvían gracias a esta opacidad y a esta contemplación y a, digamos, los problemas que tenemos de impunidad en toda la región. La transparencia es una forma de evidenciar este tipo de cuestiones. Muchas gracias, doctor Oscar. Doctora Fernanda. Tranquilo, tranquilo. Ya. Sí. Para aclararte, yo respondí a una pregunta muy concreta. ¿Quién en este momento cree que su gobierno es muy transparente? Yo creo que en este momento, y me ratifico, mi gobierno es muy transparente por ese tipo de situaciones. Segundo, yo creo que parte de la salud democrática es poder salir de este ambiente. Perdón. Yo creo que parte de la salud democrática es poder salir de este ambiente, o aquí o afuera, a decir lo que uno piensa, ¿sí? Por lo que tú digas, oiga, no salgan, cuidado, no, es parte de la salud democrática. Y yo me ratifico, es en esos puntos. Tu pregunta era muy concreta.
usted piensa que su gobierno es muy transparente. Yo sí pienso que en este momento, por esas razones, no es más allá ni la opacidad. Obviamente que por eso dije yo, desde muchas perspectivas, hay muchos beneficios, hay muchas situaciones que como ciudadano me parecen excelentes, ¿sí? Pero no creo que en mi país, Colombia, ¿sí?, exista o estén haciéndolo de manera adecuada, porque no hay presupuesto y porque se presenta. Tú dices, es que en México no ha habido. Yo entiendo porque México tiene otra realidad social y cultural, ¿sí? Y ojalá nunca pase, ¿sí? Ojalá nunca pase, pero no podemos ocultar eso en Colombia. Más allá de Colombia, pues Profesor, cada país muchas es gracias. suficiente. Sí, qué pena. Muchas gracias. Bueno, Colombia le falta avanzar mucho en transparencia. Los datos que tenemos, creo que el 24% de las entidades nacionales están siendo transparentes, tan solo el 24%. Doctora Fernanda. Bueno, sí, esta discusión toda está muy ligada con la cuestión de democratizar el poder. Así que los actores más privilegiados siempre tuvieron acceso a las informaciones del poder, siempre estuvieron allá adentro. Y este es el tema por detrás de la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción es el tránsito de recursos, pero también de informaciones entre actores desde adentro y de afuera del gobierno. Así que transparentar las acciones significa democratizar este poder. Y de forma bien concreta, las compras públicas abiertas, por ejemplo, si las convocatorias están en la internet, ya aumentan los actores que van a participar, disminuye la posibilidad de conluyo entre ellos. Eso es muy, muy inmediato, muy concreto. Mejora los precios. De nuevo, no es solo una cuestión de democracia, de justicia, sino también de gestión, de eficiencia. Es una cuestión muy sencilla. Yo creo que no está muy cierto hablar, me incomoda un poco hablar de exceso de información. Sí, hay excesos, estamos en la sociedad de información todos los días, los vehículos y todo, pero también las tecnologías están mejores, se puede publicar más, se puede poner más informaciones con menos costo, con menos espacio físico. Así que cuanto más información logramos poner a disposición del público, más democrático puede ser este gobierno. Y la cuestión de salarios, por ejemplo, en Brasil divulgamos los salarios. El Supremo Tribunal Federal justo se pronunció el fallo en favor de la divulgación, porque los sindicatos cuestionaron y algunos gobiernos también, pero se dijo que un riesgo que tiene que tener el agente público, porque está desempeñando una función pública y sí, mi salario está allá, ¿no? Pero en Canadá hubo un estudio muy interesante, después de 10 años de implementación de la divulgación de los salarios, vieron que los salarios mejoraron, porque la gente empezó a comparar los salarios y las empresas públicas, las empresas privadas, empezaron a hacer lo mismo, a divulgar también los salarios, porque genera una competición positiva y la gente empieza a mejorar, a demandar por aumentos. Y así que, bueno, para mejorar la oferta de datos, no hay que solo poner los datos en los sitios, en la internet, sino que yo creo que los estados, los gobiernos tienen la función de hacer dos caminos paralelos, dos caminos simultáneos. Uno es de poner los datos brutos, primarios, lo más desagregados posible, y el otro es hacer información con esos datos, también analizarlos y hacer formas de visualizarlos para que no sea restricto a un grupo especializado. Y hacemos en el Café Hacker unos
unas experiencias como esa. Divulgamos todos los flujos de caja, los balances de las empresas públicas, las informaciones muy detalladas, pero la gente no usó. Hasta ahora no ha logrado utilizar. Así que tenemos que hacer talleres para enseñar a la gente a usar también y hacer cosas como esa. Para concluir, yo creo que no, la cuestión de la transparencia activa tiene que ser el presupuesto, el primer, el fundamental de la ley, porque la regla, porque es una cuestión también de eficiencia y también hay que discutir, hay que tener formas de automatizar ese proceso. Por ejemplo, transformar todas las solicitudes de transparencia pasiva en transparencia activa y hacer este proceso más racional para que sea cada vez más la regla. Sí, Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ya te doy la palabra, pues terminamos la ronda y tu pregunta nos va a servir para otro tema. Muchísimas gracias. Doctora María Alejandra, muchísimas gracias, de la directora de fiscalización. Bien, a ver, yo pensaba cuál es la idea. ¿Ya? La idea es que la gente se apropie de la información que necesita para resolver los problemas y las necesidades de su vida cotidiana. La idea es que las instituciones se modernicen, interpelen a sus instancias que no han estado en la primera línea de la modernización, como las oficinas de parte, los archivos, la gestión documental, sus departamentos de tecnología. La idea es que en este encuentro entre ciudadanos e instituciones públicas se genere una mayor confianza en el desempeño de la institucionalidad pública y se genere con ello también un fortalecimiento de nuestra democracia. Realmente esto va a acontecer cuando estos desarrollos, que son incrementales y graduales, alcancen su máxima expresión y cuando ya no sea necesario que estemos hablando de estos temas. Una segunda idea, para todo esto es necesario el conocimiento por parte de los ciudadanos y de los funcionarios de estas leyes, sus procedimientos, sus recursos, sus amparos, sus sanciones, pero también el uso de la ley. De pronto puede existir demasiada oferta que no ha sido necesariamente generada en una conversación con los ciudadanos y no hay el suficiente uso de esto. Por otro lado, yo creo que debemos cuidar que este no sea un derecho de una élite. Hay un riesgo de elitización de este derecho por cuanto quienes conocen y hacen uso preferente de esta ley son personas de perfiles universitarios, de unos rangos de ingreso que no son los de la mayoría, ¿ya? Y entonces, ¿cómo hacemos para que este derecho realmente lo ejerzan quienes más lo necesitan, que son quienes resuelven su necesidad en el aparato público, que son las personas de menores ingresos? Por otro lado, esto tiene que ver con hacer la oferta pública desde la demanda, es decir, cómo hacemos estudio, cómo nos encontramos con los ciudadanos para conocer dónde están, qué necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan, cuáles son sus prioridades. Creo que esa es una gestión permanente que debemos hacer. Por otro lado, la importancia de la gestión documental, que aparece invisibilizada porque vemos los sitios web y vemos las solicitudes de acceso y sistemas electrónicos impecables para atender todo esto, pero atrás está esta gestión documental que es absolutamente imprescindible para que estas otras dos cosas acontezcan. Y vemos con preocupación que de pronto la inexistencia de un determinado documento está constituyendo una causal de denegación de información que no está contemplada en la ley. Por otro lado, un tema absolutamente importante, prioritario y que define mucho, es la voluntad política, ¿ya? La voluntad política de las máximas autoridades, no necesariamente, y sin perjuicio de que es importantísimo el compromiso de todos los niveles de la institución. De repente nos hemos encontrado con funcionarios que dicen, por favor, haga un sumario porque la autoridad no entiende que esta cuestión es prioritaria, ¿ya? Y no le da los espacios necesarios para ello. Lo otro, y finalmente, entender que la transparencia no es un fin en sí mismo. La transparencia es un valor, la transparencia es un imperativo ético.
es un medio para generar empoderamiento del ciudadano con la información, un medio para prevenir la corrupción y para atacarla cuando ésta se presenta y para solucionar con medidas cuando ésta ya se ha instalado. También es importante entender la transparencia como un imperativo ético que tiene que ver con que no es solo por la existencia de una ley que debemos hacernos cargo de estos temas, ¿ya? Es nuestro deber como funcionarios públicos, como ciudadanos, como habitantes de nuestro lindo continente para fortalecer nuestras democracias y para generar bienestar ciudadano.